En esta fría tarde bogotana reciban un cálido saludo de bienvenida a esta tercera edición de Expo Eclesiásticas. Expo Eclesiásticas es un espacio académico organizado, como su nombre lo indica, por las facultades eclesiásticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Agradecemos la presencia de quienes hoy se conectan a este encuentro que busca visibilizar el aporte de nuestras disciplinas eclesiásticas, filosofía, teología, derecho canónico, al pensamiento contemporáneo, a la vida de la Iglesia y al propósito de construir sociedad. En esta ocasión tendremos un conversatorio interdisciplinario con representantes de nuestras facultades, como ya lo decíamos, de teología, filosofía y derecho canónico, quienes nos compartirán sus reflexiones acerca de los desafíos actuales de las ciencias eclesiásticas y su pertinencia en el mundo de hoy. Para ese propósito, nos acompañan hoy tres distinguidos profesores, uno por cada una de las facultades. Por la Facultad de Teología nos acompaña el profesor Jaime Laurens Bonilla. Por la Facultad de Filosofía nos acompaña el padre Jamer Adrián Bravo y por la Facultad de Derecho Canónico el profesor Hernán Alejandro Olano García. El profesor Jaime Laurens Bonilla de la Facultad de Teología es magíster en docencia mediada por las TIC y magíster en filosofía. Es doctor en artes y humanidades, teología, especialista en docencia mediada por las TIC y especialista en pedagogía y docencia universitaria, licenciado en teología y filosofía, profesor asistente del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, director de pregrados de la Facultad de Teología y miembro del grupo de investigación Academia. Por su parte, el padre Jamer Adrián Bravo Díaz es el representante de la Facultad de Filosofía y nos aportará una mirada filosófica orientada a la reflexión crítica, la búsqueda de sentido y el papel del pensamiento humanista en el contexto actual. El padre es sacerdote de la diócesis de Pasto. Entre los servicios que ha desempeñado está el de párroco por varios años. También ocupó el cargo de vicerrector de bienestar en la Fundación Universitaria Católica del Sur y docente de la Cátedra de Filosofía Institucional y ha colaborado en la docencia de varias instituciones educativas, como también en las fundaciones diocesanas. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor Los Sagrados Corazones de Jesús y María. Posteriormente cursó estudios en la Pontificia Universidad de Salamanca, en España, obteniendo el título de máster en filosofía. Actualmente está terminando su formación doctoral en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y por último, pero no menos importante, el doctor Hernán Alejandro Olano García, por parte de la Facultad de Derecho Canónico, quien abordará la dimensión jurídica y eclesial de los retos contemporáneos de la Iglesia y el aporte del derecho canónico al servicio pastoral e institucional. Él es abogado egresado de la Universidad de la Gran Colombia, doctor magna cum laude en Derecho Canónico por esta casa, por la Pontificia Universidad Javeriana, escritor, jurista y humanista colombiano, reconocido por su amplia trayectoria académica e intelectual, miembro de destacadas academias nacionales e internacionales de la lengua, jurisprudencia e historia. Ha sido docente y directivo en diversas instituciones de educación superior en Colombia y América Latina. Es considerado un referente en temas de derecho constitucional, derechos humanos y pensamiento jurídico contemporáneo, así como uno de los principales expertos latinoamericanos en asuntos relacionados con el Vaticano y con la Iglesia. Como pueden ustedes apreciar, se trata de un panel de profesores expertos de un altísimo nivel académico, que son, en el caso del doctor Jaime Laurens Bonilla y del doctor Olano, profesores nuestros, y el padre Hammer, que está terminando su programa de doctorado.
Ellos van a discurrir, van a compartirnos su mirada académica en torno a una pregunta central que les hemos sugerido como equipo organizador de Expo Eclesiásticas para un punto de partida a la reflexión. Yo les voy a plantear una pregunta común a los tres y cada uno de ellos tendrá 10 minutos para responder a la pregunta. Luego tendremos un espacio de unos 15 minutos para contrapreguntas que les formularé como moderador, pero también, en este momento invito a todas las personas conectadas para que a través del chat de esta conexión formulen sus preguntas y dependiendo la posibilidad del tiempo, les trasladaremos a nuestros panelistas las inquietudes de los asistentes. La pregunta central para nuestros tres panelistas es: ¿cuáles son los desafíos sociales y eclesiásticos actuales a los que responde la formación que ofrecemos en cada una de nuestras facultades eclesiásticas? O en otras palabras, ¿cómo pueden las ciencias eclesiásticas responder hoy a las necesidades humanas, sociales y espirituales del contexto contemporáneo? Entonces, si me lo permiten, le doy la palabra al doctor Jaime Launes Bonilla Morales para que nos comparta sus opiniones, sus conceptos frente a esta doble pregunta. Doctor Jaime, tiene usted el uso de la palabra y toda nuestra atención. Vale, muy buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos los organizadores de este espacio de Expo Eclesiásticas. Es un placer ser parte de esta comunidad académica de la Pontificia Universidad Javeriana. Y me permito añadir algo más, Sergio. Soy actualmente el director de los pregrados de teología. Y entonces, bienvenidos todas las personas que nos escuchan a los programas de teología. Bien, respondiendo a esta pregunta, lo primero que yo debo decir es que es una pregunta que creo que hace parte de la vida de la academia, de nuestras tres facultades. Es una pregunta que yo creo que surge cada cierto tiempo, desde el inicio en el caso nuestro de la teología, desde el inicio hasta hoy, porque nos exige dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza, porque interroga por la manera como la identidad y los elementos fundamentales de la teología se van configurando, no solamente como una estructura ya establecida, sino que se responden a inquietudes de la humanidad, que en muchos aspectos se renuevan, pero también reconocemos que otros elementos permanecen, son constantes, son elementos identitarios. Para responder a esta pregunta, o por lo menos intentar presentarles a ustedes algunas opciones de respuesta, creo que podemos acudir a varios puntos de vista. Yo voy a tomar algunos. Creo que inicialmente se podría lanzar el cuestionamiento directamente en el campo teológico a cada una de las áreas. ¿Qué diría la teología bíblica? ¿Qué diría la teología sistemática? ¿Qué diría la teología de la acción? Eventualmente acudiendo a sus propios métodos, al ejercicio de reflexión, sistematización de las diversas maneras, como la teología va de camino hacia el reconocimiento de su identidad y hacia la expresión multiforme de proyectos que facilitan esa comprensión de la revelación y la fe en la historia de la salvación. En esto, de alguna forma, consisten precisamente los métodos en teología, ¿no? En estructuras o formas que nos facilitan y nos permiten el conocimiento de la teología. Por eso, estar frente al método teológico significa estar frente a un ejercicio epistemológico que por razón de ser de la misma teología se correlaciona con el ámbito de la experiencia de la fe, pues esta finalmente, la teología es una disciplina autoimplicativa y al mismo tiempo es sistemática, que mueve la existencia, pero también quiere ser creíble y coherente, siempre en un constante proceso de interpretación. Y tomando esta última afirmación, que es un proceso de permanente interpretación, para nosotros son importantísimos los procesos hermenéuticos. Retomando las palabras del teólogo Claude Jeffrey, él decía que la teología es inseparablemente una hermenéutica de la palabra de Dios y una hermenéutica de la existencia humana. La teología llega a ser hermenéutica en la medida en que comprende que no hay afirmación de Dios que no implique una afirmación sobre el ser humano. Esto también significa que los contextos y los interrogantes se renuevan a lo largo de la historia.
Las fuentes permanecen, como la Sagrada Escritura, lo sabemos, la tradición y el magisterio, que son un pozo inagotable al que siempre volvemos los teólogos y teólogas a estas fuentes para retomar el camino, para encontrar claridad en su sabiduría, para proyectar nuevas formas de hacer teología. Pero en cada época de su historia, la teología tiene por tarea hacer más inteligible, más cercano el mensaje y el lenguaje de la revelación. También podemos acudir para responder a esta pregunta a distintas fuentes y propuestas de distintos teólogos. Voy a permitirme citar algunas de estas fuentes. El primero es una obra de Raúl Versosa Martínez, hacia el 94, hace ya harto tiempo. En su libro Hacer Teología Hoy, Retos, Perspectivas y Paradigmas, es interesante porque hacía un esfuerzo por identificar el diálogo de la teología con la modernidad, cómo la teología dialogaba con esa modernidad, cómo la teología dialogaba con la posmodernidad, con la nueva era, cómo generaba una proyección de futuro en la que se preguntaba por su identidad, por la vocación y misión del teólogo y la teóloga, por el método de teología, por la misión a oyentes y la evangelización. Y traigo a colación ese libro en comparación con otro de este mismo teólogo, obispo, que se llama Transmitir la fe en un nuevo siglo. Entonces, en este segundo libro, ya de inicios de este siglo, Raúl Versosa afirmaba que también la teología se cuestiona precisamente en su quehacer para este nuevo milenio, este nuevo siglo, cómo se está transformando lo sagrado. La realidad, se cuestionaba sobre la realidad de la indiferencia de muchas personas hacia lo religioso, hacia lo institucional, de personas que se alejaron. Se cuestionaba por la distancia entre las distintas generaciones, por el reto que implica hablar de iniciación cristiana en un contexto como el actual. Advertía sobre los peligros del poder, sobre esa sed de poder que a veces ensombrece precisamente la experiencia religiosa, sobre la importancia de la gracia y el esfuerzo humano. Y adicionalmente proyectaba algunos lugares y acciones en la transmisión de la fe, que creo que nos puede dar bastantes pistas para responder a nuestra pregunta central. Decía Raúl Versosa que deberían ocupar nuestra atención lugares como la parroquia, no abandonarla, no hacerla a un lado, no darla por supuesta, sino pensarla, reflexionarla, actualizarla, pero también la familia, los grupos y movimientos cristianos que están aquí a la orden del día, ¿verdad? En distintas transformaciones, con distintas expresiones. Debíamos preocuparnos también por la educación religiosa escolar e incluso por los lugares de peregrinación. Este teólogo con esos dos textos nos da una mirada ya de cómo responder a esta pregunta, pero también quiero traer un texto de nuestro magisterio, uno muy conocido en el mundo de la teología, que es el de la Comisión Teológica Internacional. Se llama Teología Hoy, Perspectivas, Principios y Criterios. Allí, desde la comisión, se presenta el contexto del posconcilio, y esto significa que recae sobre el Concilio Vaticano II aún muchas de los elementos de renovación y de reflexión que tenemos en la teología. El Concilio Vaticano II sigue siendo un faro y en ocasiones incluso una tarea pendiente. En este contexto han surgido muchas voces con gran riqueza, pero a la comisión le preocupaba que la teología hoy con tantas y variadas opciones se estuviera fragmentando, que se estuviera de alguna manera diluyendo. Por eso, entonces, la Comisión Teológica Internacional invitaba a repensar y a recuperar la identidad de la teología. El propósito, que puede pasar que genere malas interpretaciones, el propósito no consiste en uniformar la teología, sí consiste en reconocer la unidad en medio de la pluralidad del quehacer teológico. Y para ello resalta tres principios fundamentales de la teología católica, de su identidad. Primero, que debemos siempre tener en cuenta, primero la escucha de la palabra de Dios, parece obvio, pero es fundamental para renovar precisamente el quehacer teológico hoy, ya que la teología nace de la revelación y de la fe, no solo de la especulación racional. Segundo, permanecer en la comunión de la iglesia, en donde se destaca la relación entre Sagrada Escritura, tradición apostólica, sensus fidelium, el magisterio eclesiástico, el misterio de los teólogos y teólogas en esta relación comunitaria y colegial, y la necesidad de estar en diálogo con el mundo. Y en tercer lugar, la necesidad de dar razón de la verdad de Dios. Decía precisamente el documento declara lo siguiente:
La palabra de Dios aceptada en la fe ilumina la inteligencia y el entendimiento de los creyentes. La mente humana no recibe de forma meramente pasiva la revelación, al contrario, la inteligencia creyente comprende activamente la verdad relevada. Impulsada por el amor, se esfuerza en asimilarla, puesto que la palabra responde a sus preguntas más profundas. Sin pretender en ningún momento agotar las riquezas de la revelación, se esfuerza en apreciar y explorar la inteligibilidad de la palabra de Dios, fides queres intellectum, y en ofrecer una justificación de la verdad de Dios. En otras palabras, de esa forma racional y científica que es propia del entendimiento humano. En este conjunto de indicaciones, perspectivas de algunos de este teólogo que presentaba, de la Comisión Teológica Internacional, nos presentaron, que presentan perspectivas y lecturas sobre lo que debe ser o cómo debería proyectarse la teología para la sociedad de hoy, de manera particular quiero también proponerles, a manera de reflexión, tres problemáticas que considero fundamentales en nuestro quehacer teológico actual y algunas claves de lectura. En primer lugar, creo que para todos puede llegar a ser obvio, pero reitero, es necesario tenerlo en cuenta y es que necesitamos hacer teología de la paz. La paz puede ser un tema para nuestro contexto a veces desgastante, a veces hemos perdido un poco la fe en ella, pero además de ser un valor o un ideal de la humanidad, la paz ha sido objeto de distintas interpretaciones que aunadas permiten generar una visión más articulada de cómo habitamos precisamente desde la fe este planeta, cómo somos coherentes con nuestra experiencia de fe en este planeta. Particularmente desde la lectura teológica podemos encontrar variadas interpretaciones sobre la paz. Si vamos a nuestra fuente fundamental, la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento está el ideal de paz de la Shalom, en consonancia con esa historia de la salvación que Yahvé inicia con su pueblo. No se puede negar, por supuesto, que en el Antiguo Testamento hay muchas formas de violencia que develan especialmente esta condición humana nuestra, ¿no? El proceso paulatino, incluso de reconocer a Dios, de aceptar su revelación en este trasegar de la historia, pero también se puede identificar un ideal de paz en una concepción muy amplia y muy valiosa para nuestro actual contexto. La paz como bienestar integral, la paz como vida, la paz como armonía con la creación, como descanso, como el Shabbat, y la paz como justicia. En el Nuevo Testamento, por supuesto, identificamos variadas concepciones sobre la paz. El más común es el sustantivo eirene, que está presente en los cuatro evangelios. También encontramos el verbo eireneo, que es estar en paz, que está exclusivamente en Marcos, y el adjetivo eirenopoios, constructor de paz, que aparece en Mateo en el bien conocido Sermón de la Montaña. Este fundamento bíblico es el que impulsa a trabajar entonces por la construcción de la paz desde la teología, por aprender a tramitar, para que nosotros como creyentes podamos tramitar o gestionar de forma creativa los conflictos que hacen parte de la vida, de tal manera que evitemos distintos tipos de violencia y en su lugar aprendamos a tender puentes de diálogo, de perdón y reconciliación, que son valores evangélicos. Sin entrar en detalle, nosotros creo que lo reconocemos relativamente fácil, vivimos a nivel nacional e internacional un contexto complejísimo de tensiones políticas, religiosas, económicas, sociales y culturales que han desembocado en múltiples formas de conflictos armados, de violencias armadas, violencias profundas, prolongadas, con consecuencias realmente nefastas, terribles para la población. Y estos conflictos y estas violencias desde el 2018, según la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, han crecido del 2018 al 2024 33 casos, de tal modo que en el 24 ya se habla de 116 escenarios de violencia, de tensiones violentas a nivel mundial. Doctor Jaime, tu Y tiempo bueno, empieza a agotarse. Qué ¿cuánto pena tengo? contigo. Ya nos pasamos un poquitín, Uy, pero esto vale. es tan interesante lo que estás diciendo que me daba pena interrumpirte, Eh, pero ya te pasaste listo. como un minutico. Listo, Termina, cierro tranquilo. diciendo que es importante en el quehacer teológico de dar cuenta de la paz, la voz del Papa León XIV. Hemos escuchado todos esta necesidad de reconocer un basta ya a la guerra, solo la paz realmente es santa, ¿verdad? Y diciendo que efectivamente es un peligro que nosotros a nivel mundial identifiquemos estas figuras políticas que están jugando con los elementos religiosos para manipularnos y para generar finalmente un juego de poder.
Y otros elementos que, bueno, ya por ejemplo no me queda, pero creo que nos debe hacer pensar, nos tiene que ayudar a reflexionar, es la realidad de la inteligencia artificial, que nos promete algo que eventualmente deja a un lado todos esos elementos religiosos, de sensibilidad, de la gracia misma, que no lo da la tecnología, sino la experiencia de fe. Y la crisis ecológica es otra de esas grandes temáticas a las que la teología sigue respondiendo. Llevamos décadas respondiendo. La carta encíclica Laudato Si sabemos generó un marco particular de rechazo al paradigma tecnocrático y propone el paradigma de comunión y diálogo, y desde allí podemos seguir trabajando todos desde la teología. Y como claves de lectura, rápidamente lo digo, debemos aprender a dialogar con las otras disciplinas, debemos no olvidar, sino trabajar permanentemente en la clave sinodal y pensar en clave de ontología relacional. Finalmente, la experiencia trinitaria nos ha enseñado a ser seres humanos creyentes, pero en relación. Muchas gracias. A usted, doctor Jaime, muchas gracias. Creo que es bastante revelador, no en el término teológico, es bastante revelador el hecho de que no es la teología la que está buscando abrirse un espacio de pertinencia en la realidad, es la realidad la que reclama la pertinencia de la teología con esos tres aspectos que usted nos señalaba. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a escuchar al padre Jamer Adrián, que desde la Facultad de Filosofía también nos compartirá sus reflexiones en torno a la pregunta planteada. Padre Hammer, tiene usted no solamente el uso de la palabra, sino toda nuestra atención. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. Agradezco también la invitación para participar en este conversatorio. Como muy amablemente el doctor Sergio nos ha presentado, me encuentro en el sur de Colombia, estoy en la diócesis de Pasto y desde este bello lugar, la ciudad de Pasto, la ciudad de San Juan de Pasto, la ciudad teológica de Colombia, quisiera también aportar alguna reflexión, alguna idea sobre esta cuestión que se nos ha planteado. Ciertamente, creo que a las facultades, puntualmente las facultades eclesiásticas, pues se nos plantea o se nos sitúa en un escenario profundamente transformado y esto nos obliga a hacernos una pregunta sobre qué tipo de sociedad, qué tipo de iglesia nuestras facultades o nuestras instituciones, de hecho, estamos llamadas a servir. Creo que el punto de partida aquí es que no podemos nosotros hacer la ciencia, no podemos nosotros hacer la reflexión si no estamos permanentemente yendo a la realidad. Por lo tanto, la realidad inevitablemente nos tiene que interrogar, inevitablemente nos tiene que cuestionar y a partir de allí, de esa lectura permanente de la realidad, pues poder dar también nosotros desde cada disciplina y también desde este diálogo que es supremamente importante porque no podemos estar, creo yo, cada uno por su lado. De hecho, este encuentro ya es parte de esa respuesta conjunta, de esa respuesta, creo yo, que quiere llegar a esa realidad que nos está afectando, que nos está, a la que tenemos que necesariamente dar unas respuestas. Por lo tanto, creo que cuando nos planteamos qué tipo de sociedad, qué tipo de iglesia, entonces encontramos que siempre hay una realidad que nos interpela y en esta realidad actual encontramos, si bien no podemos desconocer que hay elementos muy valiosos y positivos, que son también parte de la realidad circundante, sí hay unas situaciones que obviamente nos obligan necesariamente a proponer algunas alternativas y a reflexionar frente a esas situaciones. Yo quisiera que mencionar algunos aspectos tanto de la realidad social y eclesial. Algunos de ellos inevitablemente terminan por vincularse porque la iglesia obviamente no está en otro planeta, hace parte de esta realidad y por lo tanto algunos de estos aspectos necesariamente están implicados. Pero sí me atrevería a pensar que la realidad social y la realidad eclesial tiene como desafío
una situación, llamemos, de crisis antropológica. Quizás ese sea el primer aspecto a la cual responder. O sea, nuestra sociedad en la cual está inserta la Iglesia, pues sufre una crisis antropológica, y nuestra sociedad contemporánea se ha reabierto nuevamente la pregunta por el ser humano. Aquí hay una cantidad de aspectos que es necesario iluminar desde la reflexión filosófica, teológica, jurídica, inevitablemente, sobre temas que no podemos desconocer que están allí. El tema de la corporeidad, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la identidad, el tema del sufrimiento, el tema de la libertad misma. O sea, es una realidad en lo tocante a lo humano que inevitablemente nosotros no podemos desconocer, y a esa realidad, o esa realidad se nos ha convertido en un gran desafío. Esa crisis antropológica obliga también a tener unas respuestas en ese sentido. Creo que también hay una crisis de sentido, y esto es supremamente importante considerarlo, porque el contexto que vivimos, hay un debilitamiento de algunos referentes, entre ellos el referente religioso, el referente institucional incluso, y algunas instituciones que en otro tiempo pues marcaron de alguna manera el rumbo de la sociedad, determinaron incluso las formas de vida de las personas, pues hoy han entrado en una crisis que han conducido también a esta crisis de sentido social y una crisis de sentido personal. Y allí creo que es importante también la respuesta que pudiéramos nosotros pensarla para dar una respuesta como desafío. Crisis antropológica, una crisis de sentido. También es posible identificar, pienso, una crisis social. Hay temas, probablemente algunos se han ido mutando en otras situaciones, pero nosotros no podemos ser ajenos a esas crisis sociales, esas crisis que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con el tema de la pobreza, que tienen que ver con el tema de las migraciones, con el tema de la exclusión, las crisis humanitarias por doquier. O sea, son situaciones sociales que nos interpelan. Y esos son desafíos que nosotros no podemos reducir la academia, obviamente, a discusiones que no estén acordes con esta realidad que es la que nos está interpelando. Otra crisis de nuestro tiempo a la que también tenemos que responder es la crisis ecológica. Esto, desde todas las perspectivas, creo que tanto a nivel teológico, filosófico, es inevitable lo tocante a la ecología. La cuestión ecológica hoy más que nunca ha adquirido una centralidad que nos cuestiona, y esta crisis ambiental pues es simultáneamente una crisis económica. Esta es inevitablemente una crisis espiritual, de hecho, si pudiéramos incluirlo en ese mismo aspecto, y es inevitablemente una crisis antropológica. O sea, todo esto está implicado, tiene unas consecuencias que están inevitablemente ahí articuladas. Otro tema que ya lo tocó hace un momento el doctor Luis también es el tema de la revolución digital, el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que ese es un desafío social, es un desafío eclesial. La inteligencia artificial o la revolución digital pues modifica las condiciones de nuestra sociedad, y allí pues tenemos unos desafíos que inevitablemente también a los que tenemos que responder. A nivel, en lo tocante a lo social, pero también a lo eclesial, creo que hay una crisis de institucionalidad, que ya lo mencioné, junto a la crisis de sentido, pero también hay una crisis de credibilidad, y esto por múltiples situaciones, y yo creo que allí es importante también dar una respuesta a esas situaciones que se nos están dando a nivel social y a nivel eclesial. Eh, Creo yo que nosotros no podemos desde ninguna de las disciplinas simplemente quedarnos con reflexiones teóricas, con reflexiones que no toquen la realidad. Y el punto de partida nuestra, vuelvo a cómo empecé,
tiene que ser eso, una lectura permanente de la realidad, una mirada de fe, sin duda, de esa realidad, porque no todo es malo, o sea, son desafíos que tenemos que iluminar, son desafíos a los cuales tenemos también que dar unas respuestas, probablemente no únicas y probablemente no absolutas en ciertos elementos, porque son situaciones que van evolucionando, que van cambiando, pero creo que el punto de partida siempre estará allí en esa lectura de la realidad. Ahora, después de tener clara cuál es la realidad, pues ahora sí tendríamos que preguntarnos cuál será nuestra identidad como universidad, como academia, como facultades, cuál tendría que ser nuestra manera de ser, si pudiéramos llamarlo así, para poder responder a estas y otras situaciones que pudiéramos mencionar también. Y yo sí creo que aquí de eso se trata, o sea, ¿cuál es cuál debería ser nuestra manera de ser como facultades? Y allí también yo me atrevo a pensar que nuestras facultades eclesiásticas deberían, o sea, solamente me atrevo a sugerirlo desde este punto de vista, como la crisis antropológica la había puesto de primera sin ser la única, pero sin duda nuestras facultades deberían, sí, poner en el centro la pregunta por el ser humano concreto. O sea, creo que allí está la clave para nosotros poder ser también una respuesta. En el ser humano concreto me refiero al pobre, me refiero al enfermo, me refiero al migrante, me refiero, o sea, son personas concretas, personas reales en situaciones reales y frente a realidades que requieren ser atendidas, que requieren ser iluminadas y sobre las cuales nosotros creo yo que tenemos una manera a la cual atender de una manera que no se reduce simplemente a reflexiones o que no se reduce simplemente a unos espacios dentro de las aulas, que podemos hacer mucho más por dar respuestas y creo yo que esto nos reclama de manera más incluso urgente. ¿Cuál otra identidad? O sea, Pa- además de... Padre Sí, Hammer, te queda un minutico y medio. Qué vale, pena contigo. perfecto. Gracias, gracias, muy amable. No, a ti. Creo, creo yo que nuestras facultades en este sentido, atendiendo a la invitación del Papa Francisco en su momento a toda la iglesia, tendríamos que ser también unas facultades en salida, como lo llamaba el Papa, es decir, vinculadas con la realidad, que seamos no aislados de la realidad, sino capaces de interactuar con la realidad, de encontrar allí también la fuente a la cual nosotros también acudir, no solamente en los libros, sino también leer allí en esas distintas realidades a las cuales queremos responder, encontrar también allí las respuestas que muchas veces estamos buscando en la reflexión, ya sea de filosofía o de teología o de las otras disciplinas. Creo yo que hay mucho en la realidad actual que no nos debe asustar, que no nos debe encerrar, a lo cual no podemos tener miedo y que desde la academia podemos hacer mucho porque las respuestas que podemos dar nosotros, creo yo, desde cada uno desde las disciplinas, podrán iluminar también las difíciles situaciones que estamos viviendo. O sea, podemos hacer mucho y creo que este es nuestro momento también para seguir dando esperanza a la época en que nos ha correspondido vivir. Padre Hammer, muchísimas gracias. Pues ciertamente em, los momentos de crisis son los que desafían al ser humano para seguir avanzando en la historia. Y muchas de esos grandes avances, valga la redundancia, son justamente el resultado de la construcción personal y colectiva de respuestas a esos momentos de crisis, bajo el entendido que su merced nos ha aclarado de que no todo es malo y que las crisis son interpelaciones que nos hace la misma historia. Muchísimas gracias, Padre Hammer. Le damos ahora el paso al doctor Hernán Olano para que desde la perspectiva jurídico-canónica también nos comparta sus reflexiones en torno a la pregunta central. Doctor Olano, igual que sus antecesores en el uso de la palabra, tiene usted hoy en este momento el uso y toda nuestra atención. Lo escuchamos, doctor Olano, bienvenido.
Muchas gracias, doctor Sergio. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial Buenas saludo en este importante encuentro académico de Expo Eclesiásticas, las tres facultades eclesiásticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es para mí un verdadero honor compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de los desafíos del derecho canónico en las disciplinas eclesiásticas hoy. Un tema de enorme actualidad para la vida de la Iglesia y para quienes creemos que el derecho eclesial continúa siendo una herramienta indispensable al servicio de la comunión, de la justicia y de la salvación. Vivimos realmente, doctor Sergio, en tiempos de profundas transformaciones culturales, sociales, espirituales. El mundo contemporáneo se caracteriza por el relativismo, el individualismo, la crisis de autoridad y la aceleración de los cambios tecnológicos, sobre lo cual se pronunciará el Santo Padre ya el 25 con la encíclica que ha firmado el pasado 15 de mayo, Magnificat Humanitas. En este contexto, el derecho canónico se encuentra llamado a responder con fidelidad, con prudencia y también con sentido pastoral a los desafíos de nuestro tiempo. Realmente ya no es posible concebir este derecho eclesial simplemente como un conjunto de normas frías o de disposiciones administrativas. El derecho canónico constituye en realidad una dimensión esencial de la vida de la Iglesia. La finalidad no es burocrática ni meramente organizativa. Su finalidad última es la de la salvación de las almas. No debemos por eso olvidar cómo el Código de Derecho Canónico, en el canon 1752, que es el último del conjunto de cánones, nos establece precisamente que la salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Esta afirmación resume la esencia y la misión del ordenamiento jurídico eclesial. Realmente aparecen dentro de estos aspectos que se buscan analizar algunos desafíos de nuestro tiempo. Superar las falsas oposiciones entre derecho y pastoral, entre justicia y misericordia o entre autoridad y libertad. Durante muchos años, sectores han considerado que el derecho en la Iglesia constituye un obstáculo para la acción pastoral. Se ha pensado equivocadamente que mientras más pastoral sea una solución, menos jurídica debe ser. Pero esa dicotomía resulta profundamente equivocada. La verdadera pastoral jamás puede estar en contradicción ni con la verdad ni con la justicia. Una pastoral desligada del derecho termina convirtiéndose en arbitrariedad, en subjetivismo y hasta en relativismo. Del mismo modo, un derecho sin sensibilidad pastoral corre el riesgo de transformarse en un legalismo estéril y deshumanizado. El gran reto de todas estas disciplinas eclesiásticas contemporáneas consiste precisamente en armonizar justicia con misericordia. El Papa Francisco, de feliz memoria, ha insistido o insistió reiteradamente en que la Iglesia debe ser una madre misericordiosa, cercana a las heridas humanas, capaz de acompañar a quienes sufren. Pero también el Papa nos recordaba que la misericordia no puede confundirse con permisividad ni con indiferencia frente a la verdad. En las disciplinas canónicas que se estudian en la Pontificia Universidad Javeriana, tenemos que tener en cuenta eso, que a veces la tensión en diferentes ámbitos puede aparecer. Pensemos, por ejemplo, en las causas de nulidad matrimonial. Los tribunales eclesiásticos están llamados a actuar con cercanía pastoral, sensibilidad humana y celeridad procesal, pero al mismo tiempo tienen la obligación de salvaguardar la verdad del vínculo matrimonial y garantizar el debido proceso, como bien lo insistió el Papa León XIV en enero en su primer discurso ante el Tribunal de la Sacra Rota Romana. No puede haber por eso verdadera misericordia donde se sacrifica la verdad, tampoco puede existir una auténtica justicia si se ignora la situación concreta de las personas. Otro desafío fundamental del derecho canónico, y está también en este proceso formativo dentro de la universidad, es precisamente la actual protección efectiva de los derechos de los fieles dentro de la Iglesia. Ya lo han mencionado mis compañeros docentes de filosofía y de teología en su visión sobre estos aspectos, pero es que no es
nuevo lo que pretendemos hacer valer o mostrar en este momento como contemporaneidad del derecho canónico. El Concilio Vaticano II había resaltado ya, o sigue resaltando, porque el Papa este miércoles empezó una catequesis sobre el Concilio Vaticano II, resaltar con fuerza la dignidad común de todos los bautizados. La Iglesia no es solamente una estructura jerárquica, es una comunión de personas unidas por la fe y por los sacramentos. Y por ello, el derecho canónico debe garantizar espacios reales de participación, de escucha y de corresponsabilidad. Resulta realmente indispensable dentro de estos aspectos fortalecer una cultura jurídica eclesial que reconozca, pero que a la vez promueva los derechos y deberes de los fieles, evitando cualquier forma de arbitrariedad o de abuso de poder. En este contexto, creo yo también que adquieren especial relevancia las instancias sinodales promovidas por el Papa Francisco. La sinodalidad representa uno de los grandes desafíos jurídicos y pastorales de nuestro tiempo. La Iglesia está llamada a caminar unida, escuchando a todos sus miembros, valorando la participación de los laicos y fortaleciendo los mecanismos de consulta y de discernimiento comunitario. Sin embargo, esta apertura plantea importantes preguntas canónicas. ¿Cómo garantizar una auténtica participación sin desdibujar la naturaleza jerárquica de la Iglesia? ¿Cómo armonizar autoridad y corresponsabilidad? ¿Cómo fortalecer la transparencia institucional preservando al mismo tiempo la identidad sacramental de la Iglesia? Estas cuestiones y muchas otras que podrían salir muestran que el derecho canónico sigue siendo una ciencia viva, dinámica y profundamente vinculada a los desafíos históricos de cada época. Otro de los grandes desafíos contemporáneos es el tratamiento de los abusos sexuales y de conciencia dentro de la Iglesia. No podemos ser ajenos a ellos. Durante décadas, muchas situaciones fueron abordadas de pronto con un menor rigor jurídico y pastoral. Pero hoy la Iglesia ha comprendido que la verdadera caridad exige verdad, justicia y reparación. La reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales constituye un paso muy importante en esta dirección. Se ha reafirmado precisamente la necesidad de aplicar penas canónicas cuando se lesionan gravemente los bienes jurídicos fundamentales de la Iglesia y la dignidad de las personas. En este ámbito, el derecho canónico cumple una función esencial: proteger a las víctimas, garantizar de la misma manera procesos justos y preservar el bien común de la Iglesia. La disciplina penal de la Iglesia no debe extenderse como un instrumento meramente represivo, sino como una expresión de responsabilidad pastoral y de tutela en la comunión. Vivimos en una serie de sociedades donde la misión de los pastores no es simplemente administrativa. Se trata de una auténtica participación en la misión de Cristo buen pastor. De allí que la potestad eclesiástica debe ejercerse también con humildad, con prudencia, con justicia y con espíritu de servicio. El derecho canónico, para no pasarme, porque me queda un minuto, de evitar todo ese rigor a veces del uniformismo, como el relativismo, que fragmentan la unidad de la Iglesia. Pero pienso que las disciplinas eclesiásticas de hoy requieren juristas capaces de integrar fe, razón, prudencia y caridad. Expertos a su vez que comprendan que detrás de cada norma, de cada proceso y de cada decisión jurídica existen personas concretas que buscan a Dios y necesitan ser acompañadas. Eso es lo fundamental también del derecho canónico. Y por eso, en conclusión, los desafíos de nuestro derecho canónico, que no se queda lejos de la filosofía y de la teología. Por eso estamos haciendo esta sesión de integración de las ciencias eclesiásticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Realmente buscan, primero, armonizar pastoral y justicia, proteger los derechos de los fieles, responder con firmeza frente a los abusos, fortalecer la formación jurídica, dialogar con la cultura contemporánea, promover la sinodalidad y conservar esa dimensión espiritual y salvífica del ordenamiento eclesial. Pero precisamente en medio de estos desafíos
el derecho canónico demuestra toda su vigencia y toda su necesidad. Lejos de ser un obstáculo para la evangelización, el derecho constituye una garantía de comunión, de justicia y de autenticidad de la misión de la Iglesia. Y como afirmó el Papa Francisco, ya para cerrar, no puede existir una evangelización sin derecho y un derecho sin evangelización. Ojalá que estas reflexiones nos ayuden a comprender que el verdadero derecho canónico no es enemigo de la misericordia, sino uno de sus instrumentos más nobles cuando está auténticamente orientado al bien de las almas y al servicio del Evangelio. Muchas gracias. A usted, doctor Orano, muchas gracias. Ciertamente, en los cursos que se imparten en la formación canónica está sobre la mesa la idea de que el derecho canónico hunde sus raíces en la teología, eh, hunde sus raíces más profundas en el Evangelio. Por lo tanto, sus frutos son reflejo de esa teología y de ese evangelio, como lo señalaba el doctor Jaime Lawrence, que es nuestra fuente más básica y más fundamental. Muchísimas gracias. Yo he estado encantado escuchándolos a los tres y se los agradezco. En nombre de los demás participantes, les expreso el agradecimiento y la admiración. Felicitaciones a los tres panelistas, a los tres expositores. Tenemos tiempo para una preguntita muy puntual que les voy a hacer, como dicen los periodistas, también para una respuesta muy puntual. Tanto los tres hicieron alusión a la revolución tecnológica, ¿cierto? Lo llamaron de distintas maneras, básicamente la inteligencia artificial. Pero hay un elemento que no alcanza a ser inteligencia artificial, pero que ha permeado la vida de prácticamente todos los seres humanos que estamos coexistiendo en este momento sobre el planeta, que son las redes sociales. Esa nueva ágora, ese nuevo espacio público y abierto donde las personas se expresan casi que sin límite, casi que sin medida. ¿Cómo hacer para hacer teología, hacer filosofía, hacer derecho canónico, eh, aprovechando estas herramientas sin caer en los vicios y las amenazas que estas herramientas también, digamos, han generado para la sociedad, para la cultura? Eh, ¿Cómo se imaginan ustedes cada una de sus ciencias en esa nueva ágora que son las redes sociales? Si les parece, podemos invertir un poco la lógica y más bien le doy la palabra, como la pregunta surgió espontáneamente, más bien le doy la palabra a quien quiera lanzarse primero a responderla, porque entiendo que habrá que hacer allí un proceso mental para construir. Que no pasemos de 2 o 3 minutos. Bueno, el doctor Jaime Lawrence ha levantado la mano, te escuchamos. Gracias por lanzarte al agua de primero. Gracias. Sí, efectivamente, yo creo que esta es una realidad, lo de las redes sociales, nos atraviesa, hay quienes todavía se niegan a tenerlas o a reconocerlas, pero si nosotros acompañamos una comunidad académica, acompañamos una comunidad de fe, nos tenemos que cuestionar cuál es el papel de las redes, definitivamente en nuestras disciplinas eclesiásticas. Y hay dos elementos que quiero resaltar muy sencillos. Una, no olvidar que son herramientas, que creo que ese es el problema, tanto de la IA como de las redes. El asunto es cuando las convertimos en algo distinto a lo que son, herramientas, herramientas creadas por seres humanos para ayudarnos, no para nosotros ser esclavos de esas herramientas. Y creo que esa es parte de procesos de madurez que también necesitamos acompañar desde estas facultades para que sepamos utilizarlas con prudencia, con pertinencia y no desbordarnos o enredarnos la vida a través de las redes sociales. Y creo que el cambio paradigmático que generó, que propuso el Papa Francisco de pasar del paradigma tecnocrático al paradigma de comunión y diálogo puede ser una pista también de reflexión muy valiosa, ¿no? Cuando identificamos que la tecnología no ocupa el primer lugar, es herramienta, sino que el ser humano, la gracia de Dios, nuestra experiencia de fe, abrirnos precisamente a esta común unión
como humanidad, incluso con la naturaleza, si nos abremos a esa comunión y diálogo, creo que el lugar que deben ocupar las redes sociales estaría mucho más claro. Gracias, doctor Jaime. ¿Quién se anima a seguir en uso de la palabra? Padre Gracias, Hammer, si me te permiten. escuchábamos, Sí, Padre Hammer. gracias. Gracias a ti. Creo que quedamos en el mismo orden en que fuimos haciendo la presentación, Sí, pero bueno, coincido también con el doctor Jaime en este sentido, o sea, efectivamente se tiene que tener claro que se trata de herramientas y por lo tanto ahí la cuestión central quizá no es el uso de esas herramientas tecnológicas, sino, por ejemplo, desde la filosofía, es la imagen del ser humano que está detrás o que subyace de ellas mismas, y por lo tanto ahí será inevitable un tema de ética de la IA, por ejemplo. No sé si se puede hablar de unas humanidades digitales, no lo sé, o sea, se me viene, pero sí creo que hay que plantearnos esta cuestión, o una filosofía de lo digital, o una filosofía de la técnica, propiamente, obviamente, con el tema digital, pero creo que será inevitable, centrando el tema en el asunto de que se trata de herramientas. Creo que esto será la clave del punto de partida, pero sí tenemos que mirar cuál será, como digo, la imagen de ser humano que subyace de ahí. La ética será un tema que tiene que ser clave, y el tema de poner a lo humano que está detrás, e identificar lo humano que está detrás para poder eh, definirlo con claridad, para que no se vaya a perder el sentido, se vaya a volver contra lo humano también. Creo que esa será la clave desde la filosofía. gracias, Padre Hammer. Doctor Olano, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Con ocasión de la próxima visita del Santo Padre a España desde el 6 de junio, desde allí la organización invitó a muchas personas para participar a través de las redes sociales. Yo particularmente en este momento soy misionero digital de la visita del Papa a España. Mira, Y la primera frase que se tiene dentro de los spots para promover la visita es: alzad los ojos, para que no estemos pegados al aparato. Pero podemos decir también que este debate no es nuevo. En un artículo de mi autoría, precisamente, que fue publicado en el año 2019 en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, en el número 159 de su revista, y que se tituló Humanismo y Tecnología en los Papas Benedicto XVI y Francisco, reseñaba cómo Benedicto XVI decidió dedicar el último capítulo de su tercera encíclica, Caritas in Veritate, del año 2009, al desarrollo de los pueblos y la tecnología. Ese enfoque se mantiene unido al progreso de cada hombre y sus limitaciones, un dilema sobre el cual también San Pablo VI ya había advertido en Popular un Progreso, al hablar de la cuestión social como una encrucijada antropológica que implica no solo el modo mismo de concebir, sino también de manipular a través de esas redes sociales, manipular la vida cada día más expuesta a la biotecnología, y esto lo decía en los años 60 del siglo pasado, y de esa manera intervenir en la vida del hombre. Pero también algo importante es cómo el pasado sábado, con ocasión de un rescripto, es decir, de una solicitud que el cardenal Czerny, eh, director del Dicasterio para la Cultura, la Educación para la Cultura y la Educación, le hizo al Papa León XIV, se creó una comisión interdicasterial. Esa comisión tiene tres aspectos importantísimos para desarrollar, que seguramente están en coincidencia con Magnifica Humanitas. En primer lugar, el desarrollo acelerado y el uso generalizado de la inteligencia artificial en las últimas décadas, porque a veces pensamos que es algo de un ChatGPT de hace 3 años para acá. En segundo lugar, los posibles efectos alienantes en el ser humano a causa de la subordinación a la lógica de la eficiencia, el cálculo y el control del algoritmo. Y en tercer lugar, la preocupación también del Papa es la preocupación histórica de la Iglesia por la dignidad de la persona en el desarrollo integral, entendiendo que la inteligencia artificial no solo modifica los sistemas económicos y laborales, sino también puede llegar a modificar la propia comprensión del hombre en su dimensión espiritual. Eso es algo que nos queda para analizarlo apenas salga la encíclica, pero aquí hay un
un personaje que se conectó desde Inglaterra, donde estaba a medianoche, y que mandó también unos documentos en su momento al Vaticano pidiendo que tuvieran en cuenta eso. Le agradezco a Gabriela Suola haberse conectado desde Inglaterra, y que tiene que ver con esto, superar precisamente esos aspectos de intervención de la biotecnología en la vida humana. Gracias, doctor Hernán. Eh, modestamente, escuchándolos, recuerdo a un autor de la segunda mitad del siglo XX, seguramente fue leído por muchos de los presentes, Eric Fromm. Tiene una, una extensa bibliografía, pero rescato dos textos que van un poco de la mano. La Revolución de la Esperanza, donde ya Eric Fromm advertía de esa interacción inevitable entre ser humano y tecnología, pero otro muy bello, muy profundo llamado El arte de amar. Y un poco leyéndolos en clave binaria, La Revolución de la Esperanza y El arte de amar, nos empuja a pensar que lo que es auténticamente humano es amar, ¿no? Y que difícilmente será una característica o una propiedad de la inteligencia artificial, más sería de la inteligencia artesanal que de la artificial, y que es lo que poco se ve en las redes sociales. Entonces, es como buscar nuestra auténtica naturaleza, lo que nos permitirá no dejarnos instrumentalizar ni por la IA ni por las redes, sino, como lo señalaba el doctor Jaime Lawrence y el padre Hammer, que tengamos siempre presente que están allí, existen, funcionan, pero siempre como herramientas de los seres humanos para los propósitos que nos planteemos, ¿no? Y bueno, nuestro gran propósito es amar, amar, ser amados, eh, digamos, con todo el contenido evangélico que encierra la palabra amor, ¿no? La palabra caridad. Eh, Muy bien, ya empiezo a ver que hay algunos movimientos en nuestro chat. También nuestro tiempo empieza a agotarse y no quisiera abusar de la disponibilidad ni de nuestros invitados ni de nuestros eh, participantes. Podemos dar un minutico, dos minuticos para que las personas interesadas puedan subir sus preguntas al chat y se las trasladaremos a nuestros expositores. Veo que Diana Milena Casallas ha hecho algunos comentarios. Gracias, Diana Milena, por tus comentarios. Gabriela Suola también. eh, nos le da un saludo al doctor Hernán por la invitación y felicita a los expositores. Diana Milena Casallas dice que interesantes estos espacios de reflexión. Gracias, Diana Milena. Lo hacemos justamente pensando en todos ustedes y también para visibilizar a nuestras facultades, a nuestros programas y para que estén un poco a tono. Y hay una pregunta que hacen desde nuestro chat. ¿Cómo estas disciplinas cautivan a las nuevas generaciones? Qué pregunta tan interesante. Se nota que es de una persona muy joven. Hay aquí un buen pretexto para una última reflexión. ¿Cómo? Y estoy de acuerdo, la filosofía, la teología, el derecho canónico, en el imaginario colectivo suelen ser ciencias muy antiguas, con ideas. Hollywood nos ha hecho mucho daño cuando nos pone todo esto en estructura medieval, ¿no? El nombre de la rosa y esto, bueno, que sobre el libro de Humberto Eco. Y siempre que hablan de teología o de derecho canónico, ponen de fondo música, cantos gregorianos y esto. Entonces, para los jóvenes esto puede ser un poco difícil de digerir. ¿Cómo le contestamos esto a la persona joven que pregunta? ¿Cómo cautivamos a las nuevas generaciones? Un minutico a cada uno. Y ya vamos con la pregunta de Catalina Gallego Barbier. Vale, yo creo que me lanzo de una vez. Em, eh, Claramente tú lo decías, Sergio, son disciplinas antiguas, pero están cargadas de una eminente y evidente novedad, y es la novedad de la humanidad, ¿no? Y desde la teología de cómo los procesos de revelación siguen siendo actuales, siguen siendo llamativos, porque no estamos hablando precisamente de algo, de una innovación pasajera, de una máquina que es obsoleta y se acaba en unos minutos o en un par de años, sino estamos hablando de una experiencia
de interioridad, estamos hablando de una experiencia de profundidad y de cómo damos cuenta de esa experiencia a través de una reflexión que sería la reflexión teológica. Entonces yo creo que efectivamente puede ser bastante cautivante cuando las generaciones logran escuchar por lo menos algo de lo que estamos diciendo y cuestionar algo de su vida a través de estos elementos que estamos dando desde las facultades eclesiásticas. Gracias, doctor Jaime. ¿Quién quisiera seguir, padre Hammer o el doctor Hernán? ¿O seguimos en el mismo orden? Padre Sí, Hammer, qué Vale, vale. conservadores somos. Bueno, sí, yo creo que las jóvenes generaciones, obviamente, somos unas disciplinas antiguas, sin duda, pero nos tienen que ver con esa capacidad de apertura, con esa capacidad de diálogo con las ciencias, con las diferentes ciencias. Y eso yo creo que es también atrayente, o sea, que no hay perspectivas cerradas, que no hay aquí exclusión de ninguna manera. Tenemos unas opciones claras también, sí, pero somos capaces de entrar en diálogo también. Y yo creo que esa apertura al diálogo, esa apertura intercultural, será atrayente también para las jóvenes generaciones que están buscando, que se interesan, que son curiosos. Y yo creo que esa interdisciplinaridad, pero esa interculturalidad también va a permitir que podamos ser siempre de alguna forma atractivos también en el sentido de que nuestras visiones se juntan y nos convertimos en unos espacios de encuentro. Yo creo que eso es lo que hace atractivo estos espacios, por ejemplo, y que va a ser atractivas cada una de nuestras disciplinas, que somos lugares de encuentro, de fe, de cultura, de ciencia, de las distintas realidades humanas, y esto nunca pasará de moda. Gracias, padre Hammer. Doctor Hernán, te escuchamos. Sí, precisamente frente a cautivar a las nuevas generaciones, yo creo que lo importante también, lo que mencionaba, transparencia, misericordia, justicia, caridad. Si mostramos una iglesia que es abierta, que es transparente, que es cercana y particularmente en la aplicación de las normas, en mi caso, dentro del derecho canónico, podemos acercar a los jóvenes. Les cuento una experiencia. Dicto clase en una universidad pública en primer semestre y en la primera hora de clase del primer día del semestre, que les correspondía conmigo, primera hora para toda su carrera, les pregunté a varios estudiantes, que los tengo de 15 a 18 años, cuál es el interés o su propósito estudiando derecho y en qué les llamaría la atención especializarse. Nunca en 35 años de carrera, solo una persona hace por lo menos 20 años, pero ya terminando la carrera, pero nunca en un primer semestre, nadie me había dicho en derecho canónico. Ah, qué maravilla. Qué bueno. Entonces me sentí halagado sin que yo aún me hubiera presentado y no sabían en Como ese momento canonista. que tenía mi doctorado en canónico. Pero yo creo que jóvenes como esa chica que se llama Juana, que mostró su interés, debe haber muchísimos. Y si mostramos de esa manera la ciencia más abierta, más cercana, pero también a su vez rígida frente a situaciones fuertes que se han presentado con mayor asiduidad en los últimos años, lograremos la cercanía de los jóvenes tanto a la filosofía como a la teología como al derecho canónico. Gracias. Yo hago un modesto aporte. La pregunta es cómo estas disciplinas cautivan a las nuevas generaciones y yo me planteo la pregunta, ¿y nosotros desde nuestras disciplinas cuándo nos vamos a dejar cautivar por los jóvenes? Porque es de doble vía. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Catalina Gallego plantea, frente al tema del abuso de poder y de conciencia, ¿cuáles son los retos en cada una de las disciplinas? Les doy, si quieren, un tiempito porque es una pregunta compleja. Aquí hay un aporte, muchas gracias. La tarea de reflexión sobre estos temas, sobre todo de la revolución tecnológica, apenas comienza. Hay una pregunta con nombre propio que dice Padre Hammer, desde un punto de vista ontológico y noceológico, ¿cuál es la realidad de la sociedad actual? Esa Bueno, es yo para creo el que esa padre pregunta te Hammer. la dan es como para hacer un tratado, pero bueno. Sí. Y doctor Hernán, ¿qué línea separa el humanismo del rigor en el derecho canónico? Bueno, son las que han llegado. Si Eh, quieres,
Si quieren, volvemos como a la la de anterior. abuso de poder y conciencia, ¿cierto? Sí, si quieres, Pa- ¿puedo decir algo? sí, claro, doctor Jaime. Es que quiero Es- volver incluso a la pregunta de los jóvenes. Pensaba, el comentario del doctor Hernán me hacía pensar en varias experiencias que hemos tenido en la Facultad de Teología con jóvenes que hacen doble programa. Ven psicología, ven estudios literarios y otras carreras y al mismo tiempo dicen, quiero ver teología, me llama la atención, me mueve la vida la teología. No para hacer un curso en general, sino también como profesión, la carrera o la licenciatura en teología. Entonces, es una realidad que las disciplinas eclesiásticas llaman la atención y realmente pueden ser cautivantes para estas generaciones. Respecto a esta pregunta del abuso de poder y conciencia, es una pregunta, claro, que atiende a una realidad muy delicada, pero es una realidad, ¿no? Es algo que creo que es algo en lo que estamos ganando conciencia también nosotros eh, sobre cómo son esas formas de abuso de poder y conciencia, porque cuando no hay conciencia sobre cómo son, las regularizamos, las naturalizamos y no generamos procesos de respuesta y de transformación. No puede existir ningún tipo de abuso de poder y de conciencia. Esa es una realidad y todos creo que somos más conscientes de que necesitamos generar procesos reales, protocolos reales para atender esta realidad que afecta a muchas personas y que definitivamente está llamada a ser desterrada no solamente de facultades eclesiásticas, sino de todo el contexto social colombiano. Gracias, doctor Jaime. Padre Hammer. Sí, sobre ese punto ya había mencionado que nuestras facultades, pero obviamente también la filosofía, digamos, la manera de responder a esos desafíos que tenemos, uno de los aspectos que había mencionado era que debían estar centradas en la persona y las personas concretas, pues nada, incluso entonces en contra del bien de las personas, o sea, no sería consecuente con nuestro ser, con nuestra identidad, porque nuestro, nuestro quehacer filosófico, teológico y obviamente desde el punto de vista canónico, pues parte precisamente ahí de la persona. Entonces no podemos, y se dirige al bien de las personas. Entonces, definitivamente no sería coherente con nuestra identidad de ninguna de las disciplinas que haya ningún tipo de abuso, ningún tipo de, de nada que vaya en contra del bien de las personas. Gracias, Padre Hammer. Doctor Hernán. Sí, precisamente, perdón que voltee, pero es que tengo la pantalla más grande porque no alcanzo a ver al otro lado. Frente al tema del abuso del poder y de conciencia, los retos de las disciplinas. Bueno, el derecho canónico es uno de los que tiene de los mayores retos en este momento. Unas normas que después de haber esperado muchos años para ser expedidas, como lo son las del Código de Derecho Canónico de 1983. Y digo mucho tiempo porque cuando San Juan XXIII fue electo papa, salió al balcón de la Plaza de San Pedro y dijo, voy a realizar tres cosas en mi pontificado por lo menos. Un concilio ecuménico de la Iglesia, nuevo, no continuaría con el Vaticano I, por eso se denomina Vaticano II y él está en una de las cuatro sesiones por su fallecimiento. En segundo, un sínodo de la Iglesia de Roma y en tercero, una reforma al Código de Derecho Canónico. Pensábamos que era una norma intocable, inamovible, pétrea, desde el 83. Pero en estos 43 años, el Papa Francisco nos dejó tres reformas y no sabemos cuántas vengan porque el Papa León es canonista, es doctor en Derecho Canónico. Entonces yo creo que frente a estas situaciones viene una actualización permanente de diferentes cánones, al igual que está previsto también en los cánones, en el Código de Cánones para las iglesias orientales, para poner a punto con más cercanía, con mayor rigor, pero también con misericordia en la aplicación de justicia, nuestro derecho canónico. Gracias a los tres, ciertamente una respuesta, perdón, una pregunta compleja. eh, Hay que ponerse a tono con la realidad. Son desafíos exigentes. Los medios de comunicación hacen su tarea de poner en la agenda pública estas problemáticas y la iglesia, a través del derecho, a través de la teología, a través de la pastoral, pues está, sí,
lo uso sin temor, el término, está obligada a responder y creo en lo personal que lo está haciendo. Que nos falta muchísimo. Creo que el desafío más grande, en lo personal lo digo, es mantener esta autoexigencia, mantener este compromiso, mantener esta misma actitud a lo largo de un buen tiempo. Creo que es una carrera de largo aliento, no es algo que se resuelva en 1 o 2 años y los frutos pues son ulteriores, ¿no? Entonces allí hay todo un desafío para la iglesia y también para las disciplinas, como lo decía el doctor Olano, creo que la que tiene la interpelación más directa y concreta es justamente el derecho canónico, porque es el camino a la justicia, ¿no? Y lo que se reclama en últimas es justicia. Eh, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, eh, doctor Jaime, ¿cuál sería, doctor Jaime, desde la indiferencia como una realidad, cuál sería el primer paso para ir rumbo a una teología de la paz? Vale, muchas gracias por la pregunta. La indiferencia puede ser una forma de violencia. La lógica de los estudios de la paz y los conflictos con autores como Johann Gauto, Jean-Paul Lederach, entre otros, identifican el concepto de conflicto como una realidad. Entramos siempre en conflicto por disputa, porque hay un desacuerdo, porque hay una tensión entre dos o más posturas. Y la tensión que genera el conflicto no debe ser vista de manera negativa porque de alguna manera dinamiza nuestra vida, ¿no? Cuando estamos en desacuerdo con otra persona, nosotros podemos aprender de la otra persona de manera recíproca y no generar allí ningún tipo de violencia como resultado. El problema precisamente es cuando los conflictos son gestionados, atravesados por formas de violencia y no formas de diálogo, de comunicación. Y creo que en muchas ocasiones la indiferencia entre lo que, por ejemplo, pasa en el país termina siendo una forma de violencia. Ese silencio cómplice, por ejemplo, ante muchas realidades de injusticia social que existen, que son variadas, por ejemplo, en nuestro país, es una forma de violencia también. Las distintas formas de indiferencia ante las personas que sufren, ante las personas desplazadas, ante las personas que sufren cualquier tipo de discriminación son formas de violencia. Entonces, como creyentes, y ahí viene la teología, debemos vivir de manera, que es complejo, lo sé, pero debemos vivir de manera articulada y coherente con aquello que decimos creer. Si nosotros lográramos vivir de esa forma, creo que podríamos precisamente apoyar un poco a esta construcción, la necesidad de la construcción de paz, a la necesaria construcción de paz, y claro, desde los valores evangélicos tenemos todavía mucho que aportar para la transformación de la sociedad. Gracias, doctor Jaime. Y bueno, ya para ir cerrando, recupero dos preguntas que quedaron un poquito a la vera del camino, una para el padre Hammer y otra para el doctor Hernán. Y ya luego de escucharlos, vamos cerrando este espacio de encuentro que ha sido interesantísimo. Por nosotros creo que nos quedaríamos escuchándolos mucho más rato, pero el compromiso era máximo 1 hora y 20, 1 hora y 30. Estamos llegando a ese límite. Entonces, padre Hammer, te recuerdo la pregunta. Padre Hammer, desde un punto de vista ontológico y nociológico, ¿cuál es la realidad de la sociedad actual? Que dijimos, da como para un tratado, pero seguramente a nuestro participante Samuel Rueda, pues por elegancia y por consideración, no podemos pasar por alto responderle. Lo mismo para el doctor Olano, ¿qué línea separa el humanismo del rigor en el derecho canónico? Entonces, padre Hammer, te escuchamos. Gracias. Y gracias también por la pregunta. Yo creo que desde este punto de vista, sin duda, la realidad cambiante que estamos viviendo inevitablemente, pues toca la realidad ontológica de las personas. Es inevitable también que los cambios que se están dando afecten inevitablemente a las personas. Y entonces ahí la pregunta por el ser también, por el ser y su sentido, porque esto está implicado allí. Entonces,
los desafíos de los que hemos hecho mención no son desafíos que están fuera de las personas, sino en su más íntima realidad. Por lo tanto, el desafío no es una realidad que está fuera de las personas, o sea, está en la persona misma y en toda la situación, en el entorno mismo de las personas. Y evidentemente tiene que ver o afecta también la forma en cómo conoce la persona y en cómo la persona desde lo que conoce puede también transformar esa realidad. Por lo tanto, son situaciones que están ahí implicadas porque los desafíos tienen que ver con el entorno de las personas, pero también están en la persona misma y en el ser de las personas. Es la realidad, y la realidad no solamente es lo que está fuera de nosotros, sino en la persona misma. Por lo tanto, y en la forma como la persona, digo, conoce esa realidad y cómo asume esa realidad. Por lo tanto, es inevitable o está implicadas estas dos realidades, tanto a nivel ontológico como nociológico. El desafío está en la misma persona y en lo que la misma persona está viviendo, y ahí tenemos que hacer esa respuesta desde cada disciplina. Muchas gracias, padre Hammer. Doctor Hernán, te escuchamos. Samuel, gracias por la pregunta. Yo pienso que la línea que separa el humanismo del rigor del derecho canónico no es una frontera de oposición absoluta, sino precisamente es un delicado equilibrio entre la salvación y la salvación. ¿Por qué razón? Porque precisamente, como ya lo mencioné también en la intervención, el canon 1752 del Código de Derecho Canónico nos dice salus animorum suprema lex esto, que se busca suprema salvación de las almas. Sin embargo, el humanismo canónico no puede confundirse con permisividad. La Iglesia no administra únicamente emociones o situaciones subjetivas, custodia sacramentos, vínculos, derechos, deberes, que lógicamente poseen una dimensión objetiva. Y en materia matrimonial, por ejemplo, el defensor del vínculo está obligado a sostener la validez del matrimonio, que vemos allí, pero también pues ha habido diversos pronunciamientos, como por ejemplo el mismo Benedicto XVI cuando advirtió en diversos discursos ante la Rota Romana que una falsa pastoralidad puede generar en arbitrariedad sentimental, mientras que un formalismo excesivo puede olvidar que la ley canónica existe para el hombre y para la misión de la Iglesia. Por eso no hay separación, están intrínsecamente unidas. Gracias, doctor Hernán. Y bueno, como canonista me siento también un poco interpelado porque la pregunta es muy interesante. Yo creo que si hablamos de rigor como severidad, la pregunta tiene todo el poder, toda la fuerza. Pero si hablamos de rigor como apegarse al sentido de las normas, pues me parece que no tiene frontera con el humanismo porque el sentido de la norma está cargado de humanidad. No, no hay en la legislación actual de la Iglesia una norma que haya sido concebida para causarle daño al ser humano. Está concebida para, como lo señalaba el doctor Hernán, para la salvación de las almas y para servirle, poner todo el sistema jurídico de la Iglesia al servicio de las necesidades de las personas, de los fieles. Por lo tanto, rigor y humanismo, en este caso, vienen siendo dos campos, dos conceptos que se requieren mutuamente, que se integran y que atienden al respeto de la dignidad y a la promoción del ser humano, en tanto ser humano y en tanto fiel. Qué pena haber yo intervenido ahí, la pregunta no era para mí, pero me parece tan apasionante y quienes me conocen saben que difícilmente me quedo callado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro conversatorio que ha sido supremamente interesante, tanto que no nos queremos ir, pero hay que cumplir lo acordado. Les agradecemos sinceramente a nuestros tres expositores, doctor Jaime Laurens, padre Hammer, doctor Hernán Alejandro. Muchísimas gracias por su participación, por haber respondido tan generosamente a esta invitación. Agradecemos a quienes se conectaron por su interés, por su paciencia, por sus preguntas tan motivadoras, tan respetuosas, pero tan profundas.
Y los invitamos a seguir conociendo la oferta académica de nuestras 3 facultades, entrando por la página de la Universidad Javeriana. Allí van a encontrar los programas que ofrece la Facultad de Filosofía, los programas que ofrece la Facultad de Teología y los programas que ofrece la Facultad de Derecho Canónico, tanto civiles como eclesiásticos, ¿no? Porque los hay de las dos naturalezas. No me resta más que agradecerles profundamente el interés, la atención, desearles una feliz noche, feliz resto de semana y bueno, ya habrá nuevas ocasiones en las que tengamos el honor y el placer de encontrarnos. Muy amables a todos, un abrazo a la distancia para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas feliz noche. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.